Hola amigos de Radio Solidaria, gracias como siempre por estar con nosotros y poder compartir un devocional donde podemos hablar de la palabra de Dios. Y pues hoy quiero hablar sobre la sabiduría. Estaba buscando en la palabra de Dios y pensando, ¿no? Siempre uno puede proyectar, creo yo, la situación, el momento que está atravesando y poder buscar de la palabra de Dios para exactamente eso, ¿no? Que tú necesitas que Dios te hable. Yo creo que a veces Dios te puede sorprender dándote otra respuesta totalmente distinta a lo que parecía que querías buscar, y otras veces sí que puedes encontrar concretamente. Y yo en este caso, pues estaba preguntando al Señor qué podía compartiros hoy, pero sin embargo el Señor me sorprendió dándome respuestas a inquietudes que tengo, ¿no? en mi corazón, porque creo yo, tú igual que yo, queremos crecer, no estancarnos, queremos avanzar, queremos ser de bendición, queremos prepararnos más para la venida del Señor, pero tenemos que comprender claramente que tenemos una naturaleza humana en el cual tenemos que ir dejándola, tenemos que vencerla y tenemos que ir preparándonos realmente para el reino venidero, ¿no? Para estar con el Señor. Y, y esto sucede cuando uno quiere agradar al Señor. Tiene que el día a día ponerlo en sus manos, ¿no? No puede ser tan frío y decir, mira, así soy, así me quedaré y tal, ¿no? Simplemente que cada día, pues hay que analizarlo, hay que pedirle al Señor, quiero ser mejor, quiero, pues ser de bendición allí donde estoy. Entonces, de esta manera llegué hasta Proverbios 9. Tengo otra versión donde se puede entender mejor. Dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 pilares, preparó un gran banquete, mezcló los vinos y puso la mesa, envió a sus sirvientes para que invitaran a todo el mundo. Ahora convoca desde el lugar más alto con vista a la ciudad. Entren conmigo, clama a los ingenuos, y a quienes les falta buen juicio les dice: vengan, disfruten mi comida y beban el vino que he mezclado. Dejen atrás sus caminos de ingenuidad y empiecen a vivir. Aprendan a usar el buen juicio. El que reprende a un burlón recibirá un insulto a cambio. El que corrige al perverso saldrá herido. Por tanto, no te molestes en corregir a los burlones, solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. La sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. Y si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Si desprecias la sabiduría, serás tú quien sufra. Los 7 pilares se mencionan en sentido figurado, no se refieren a 7 principios de la sabiduría. En la Biblia el número 7 representa totalidad y perfección. Este versículo establece poéticamente que la sabiduría no carece de nada, es completa y perfecta. La sabiduría y la necedad se presentan en este capítulo como mujeres jóvenes que son rivales. Cada una prepara un banquete e invita a la gente. La sabiduría es una mujer recta que apela al intelecto, mientras que la necedad es una prostituta que ofrece comida robada y apela a los sentidos. Es más fácil estimular los sentidos, pero los placeres de la necedad son temporales. En contraste, la satisfacción que brinda la sabiduría es para siempre. El banquete descrito en este capítulo presenta algunos paralelos interesantes con el banquete que Jesús describió en una de sus parábolas. En la parábola muchos fueron invitados, pero no fueron porque se ocuparon en otras actividades que en ese momento les parecieron más importantes. No hay que permitir que nada se vuelva más importante que la búsqueda de la sabiduría de Dios. Ahora, tenemos una pregunta. ¿Es usted un burlón o es un sabio? La manera en que reaccionamos ante las críticas lo indica. Cuando alguien nos corrija, en vez de responder despectivamente o replicar con sarcasmo, hay que escuchar
lo que se nos está diciendo. Hay que aprender de nuestros críticos. En este camino, este es el camino a la sabiduría. La sabiduría comienza con el conocimiento de Dios. Él da percepción para vivir, porque Él creó la vida. Para conocer a Dios no es suficiente saber detalles acerca de Él. Hay que tener una relación personal con Él. Tengo una pregunta para ti. ¿Quieres, en verdad, ser sabio? Pues conozca más y más a Dios. Vamos a leer para ver cómo podemos llegar a sabio. Nos vamos a ir a Santiago 1:5. Voy a marcar aquí para que no se me pierda Proverbios. Pero nos vamos a Santiago 1:5, donde seguramente que ya conoces este versículo. Dice, si necesitan sabiduría, pídanselo a nuestro generoso Dios, y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. O sea que el que quiere sabiduría, pida a Dios, que Dios dice en otro, ¿no? Dios da abundantemente y sin reproche. Cuando Santiago habla de la sabiduría, no solamente se refiere a adquirir conocimiento, sino también a la capacidad de tomar decisiones sabias en medio de circunstancias difíciles. Cuando necesitemos sabiduría, debemos pedírsela a Dios y Él generosamente nos la dará. Los cristianos no tenemos por qué vivir como si estuviéramos en la oscuridad sin saber qué hacer. Podemos pedirle a Dios que nos dé de su sabiduría para tomar las decisiones correctas. ¿Tú quieres tomar decisiones correctas? La sabiduría que necesitamos tiene 3 características. Es práctica. La sabiduría que proviene de Dios no se trata solamente de conceptos y teorías, sino que aplica a cada aspecto de la vida. Por medio de esta sabiduría es que superamos las pruebas. Una persona inteligente puede tener grandes ideas, pero una persona sabia tiene grandes ideas y las pone a trabajar. La sabiduría también es divina. La sabiduría de Dios es más que el sentido común, pues el sentido común no nos mueve a sentirnos alegres en medio de las dificultades. Esta sabiduría empieza con respetar a Dios, dirige a la persona a vivir bajo la dirección de Dios y resulta en la capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. En el capítulo 3 de Santiago describe que la sabiduría como es en detalle, la describe totalmente. Es a la imagen de Cristo. Pedirle sabiduría a Dios es básicamente pedirle que nos conforme a la imagen de Cristo. Así que la Biblia identifica a Cristo como la sabiduría de Dios. Voy a leerte un versículo más que está en 2 de Pedro 1, de 2 al 4. A ver si la encuentro rápido. 2 de Pedro 1, de 2 al 4. Dice así: que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Pues Pedro escribió su primera carta poco antes de que el emperador romano Nerón comenzara su persecución de los cristianos. Su segunda carta la escribió 2 o 3 años más tarde, entre el 66 y el 68 después de Cristo. Después de que la persecución se intensificó, la primera carta de Pedro contenía un mensaje de aliento para los cristianos que sufrían, pero la segunda lidia con problemas internos de la iglesia, sobre todo con los falsos maestros que estaban causando que los creyentes dudaran de su fe y se alejaran del cristianismo. Pedro enfrenta estas herejías exponiendo sus malas intenciones y reafirmando las verdades
verdades del cristianismo, la autoridad de las Escrituras, la superioridad de la fe y la certeza del regreso de Cristo. Muchos creyentes quieren recibir más de la gracia y paz de Dios, pero no están dispuestos a esforzarse por conocerlo mejor mediante el estudio de la Biblia y la oración. Para disfrutar de los privilegios de Dios que Dios nos ofrece generosamente, tenemos que crecer en nuestro conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. El poder necesario para llevar una vida de rectitud proviene de Dios, debido a que no tenemos la capacidad propia para ser verdaderamente rectos. Dios permite que participemos de la naturaleza divina para que no pequemos y para ayudarnos a vivir para Él. Cuando nacemos de nuevo, Dios nos llena del poder de su bondad por medio de su Espíritu. Y amigos, yo solamente quiero dejarlos que si queremos sabiduría, tenemos que llenarnos del poder de Dios. Por lo tanto, tenemos que buscar de la fuente. Que Dios te bendiga.